Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada del lunes 3 de agosto del año 2026 les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana con 22 minutos. Quiero saludar, está en nuestros estudios el abogado Jorge Santiesteban para conversar sobre la coyuntura política nacional que hoy es motivo de diálogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí atento. ¿Cómo le fue después de su última visita al titular? Bonitas repercusiones. Qué bueno. Bien, agradado, complacido. Y oiga, cómo a través de los medios nos reencontramos con personas que antes no nos habíamos visto. Qué bien, me alegra. Muchas gracias. Y me alegra que usted hubiera decidido estar en el titular para volver nuevamente a relucir ante la opinión pública, ¿no? Porque Muchas estaba más gracias. dedicado a sus actividades personales, ¿cierto? Netamente actividades personales. Cuando uno sale a la palestra y dice algo, de repente vienen las críticas, ¿no? Vienen las opiniones bonitas y feas, pues, ¿no? Así, ¿cómo ha sido en esta última vez? Más o menos. Bueno, a veces hay que Todo bañarse. bien, hay de todo. Hay de todo. Lo bueno es que los que no conocemos ahí, bueno, que hable porque no lo conozco. Dice. Ya, qué bueno. Pero estuvo bien. Qué bueno. A veces para este tipo de cosas, y se lo digo también porque como comunicador, también llevamos, ¿no? Sí. Y a veces hasta de los propios colegas. Como dice, ¿no? El dicho, ¿no? Entre bomberos se pisan la manguera. Así es. Bueno. Pasa. Bueno, mire usted, le voy a plantear esta figura. Se viene el 6 de agosto, ¿no? El 6 de agosto siempre uno espera una palabra del presidente, una palabra de aliento, un compromiso que pueda generar expectativa, que pueda marcarnos el sendero de qué rumbo vamos a tomar en este país. A lo largo de los últimos años, Evo Morales nos tenía acostumbrado a discursear hasta 6 horas, se debe acordar usted. Y no se trata de un discurso largo, sino de puntualizaciones específicas, ¿no? La gente quiere escuchar de repente alivio económico, seguridad jurídica. La gente quiere escuchar de que podamos vivir tranquilos y en paz. Y eso significa, por ejemplo, que el dólar no se siga disparando, que haya combustibles disponibles en los surtidores, que se pare la criminalidad que existe, por ejemplo, en Santa Cruz. ¿Qué espera Jorge Santiesteban para el próximo 6 de agosto de parte del presidente Rodrigo Paz en su mensaje presidencial? Correcto. Y no solamente mi persona, sino todos los ciudadanos, todos los que queremos Bolivia y todos los que queremos un cambio de verdad. El reto del presidente Rodrigo Paz es generar primeramente una tranquilidad, generar seguridad, generar empleo y sobre todo pues generar lo que en campaña vino a prometer. La nueva administración generando un antes y un después, es decir, lo que él denomina el estado tranca. Seguimos viviendo un estado tranca en la cual no lo permite ni siquiera a él gobernar. Y la gobernabilidad está en base no solamente a la capacidad y el conocimiento que debe tener un gobernante, sino también a tener ese tino o esa inteligencia aparte de lo que provoca política, es decir, saber convivir y saber lidiar con su opositor. No podemos ver ya políticos que satanizan a los mismos opositores. Si es uno opositor es porque lógicamente está queriendo generarle críticas constructivas hacia un mejor gobierno. Pero hoy en día vemos de que pareciera que no entienden lo que viene a ser la discreción política en base a sus conductas. Es decir, tienen que saber compartir y gobernar. En ese entendido, vemos de que la esperanza que tiene el pueblo boliviano es de que tengamos un presidente seguro de lo que vaya a venir haciendo de aquí para adelante. Lógicamente estos primeros 8 meses no han sido tan productivos. Hemos visto que la administración del presidente ha tenido problemas todavía con un combustible al margen de lo que ya había antes, pero hoy se profundiza con lo que es un combustible cochino. La corrupción, seguimos viendo a personeros del mismo gobierno
investigado ante la Fiscalía, y eso es porque las cosas no están bien. Entonces, vemos de que necesitamos tener a líderes o a un presidente coherente en sus acciones, pero ya en la aplicación de su discurso y en los hechos sobre todo. Hoy en día tenemos problemas mucho más profundos que antes. La economía está en un ámbito de debacle social y eso da lugar a una disconformidad y a un sistema político inestable en el ámbito de la seguridad ciudadana, como los últimos hechos acontecidos en estos últimos días, inestabilidad en el ámbito económico con la subida y alza del combustible, lógicamente que se sigue pagando ya menos con subvención, pero ¿de qué sirve pagar caro si tenemos un combustible escaso? En el ámbito productivo hay una inseguridad bastante que se nos viene con el tema del agro, de la siembra, del aparato productivo, y eso es porque falta un líquido muy elemental que es el diésel. Usted se va a todas las surtidores y hay hartos camiones varados días y días porque no existe ese combustible, y ese combustible es el que reemplaza a un país que tiene las bondades de tener un mar. Nosotros no tenemos mar, somos un país mediterráneo, y eso se lo transforma a través de las ruedas grandes, que es el sector autotransporte, el sector productivo, el ganadero, y todo es con ese mecanismo y ese elemento esencial. Entonces, lo que la gente va a querer escuchar este aniversario de nuestra patria, que es el 6 de agosto, es a un presidente que le dé certidumbre a esta sociedad, a nuestra sociedad, que tiene problemas económicos, tiene problemas en la inseguridad ciudadana, tiene problemas en la salud, y creo que no estamos bien vividos, señor Vidal. Muy bien, muchas gracias, señor. Presidente coherente. ¿Cómo podemos encontrar coherencia en el presidente? ¿Qué debe hacer el presidente para ser coherente? Mire, la mejor forma de decir es haciendo. Y lo que la gente quiere esperar es que se haga algo de una vez por todas. Fíjese que se ha hablado de estos más de 50 días de bloqueo. Cuando se levantaron esos 50 días de bloqueo, hemos visto que solamente la victoria la tuvo el gobierno nacional, pero no la sociedad, porque la sociedad sigue haciendo colas por el diésel. Hemos visto que el gobierno ha ganado esa batalla, pero no la sociedad, no los que vivimos día a día, no los que estamos en las calles, no los que estamos viviendo, por último, apartado del Estado. Ese ciudadano que no vive del Estado sigue teniendo problemas en el combustible. Ese ciudadano que vive fuera del Estado, es decir, sin ser dependiente del Estado, tiene problemas con la seguridad ciudadana, tiene esa zozobra de seguridad, porque no sabe si a la vuelta de la esquina, por esta situación económica, que no justifico a los delincuentes, pero en vez de buscar trabajo sabiendo que no hay trabajo, el mejor lugar donde pueden tener una plata fácil es asaltando a una persona. Entonces eso también genera inseguridad, la inestabilidad laboral. Entonces esos son aspectos, y hablando de la salud también, ¿no? Vemos paros médicos, sindicatos, todo está un desastre. Entonces yo creo que el gobierno nacional, a través de la administración de Rodrigo Paz, debe pensar en generar gobernanza a través de una gobernabilidad. Y la gobernanza es la aceptación de políticas públicas que lo hace, que genera el gobierno. Entonces, hoy en día vemos una gobernanza escasa, porque más bien vemos una inseguridad. Esperemos escucharlo al presidente de una manera segura, esperemos que el presidente hable de una certeza, y esperemos de que sus hechos hablen por lo que él vaya a mencionar. Esperemos ese compromiso. Aparte de los problemas que se ha generado este gobierno con el tema de los combustibles, el tema de la corrupción, el tema del dólar que va en ascenso permanente, se ha generado en estos días, que ya viene de hace mucho tiempo, pero estos días Santa Cruz ha sido golpeada por una ola masiva de criminalidad. Estamos hablando de 9 personas acribilladas en el departamento de Santa Cruz.
¿Qué está pasando en este sentido puntual? ¿Hay complicidad? ¿Se lo deja pasar? No estamos hablando del robo de un celular, no estamos hablando del robo de una garrafa de repente a una pobre vecina, porque esos son delitos comunes. Estamos hablando de organizaciones criminales que tienen solidez y conviven de repente y quién sabe están hasta penetradas en las instituciones como la policía, comprometida con la lucha contra la criminalidad. Es decir, además de los problemas, se le ha sumado el tema de la alta criminalidad. Entendemos que por diferentes organizaciones que están presentes. El PCC, por ejemplo, que vive en este departamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una especie de complicidad y no se hace nada? ¿O es que definitivamente se perdió el rumbo, se perdió la lucha y nos están ganando? Es correcto. Fíjese usted, estimado Vidal, de que en los anteriores gobiernos del MAS, ellos desconocían la presencia de los mismos carteles que hoy en día se están mencionando. ¿Y por qué desconocían? Porque trabajaban con ellos, porque les daba su lugar y generaban la vista gorda de parte del cuerpo de seguridad que tiene el Estado, llámese policía y Fuerzas Armadas, incluso en la frontera, y es por eso que convivían de esa manera. Hoy en día que vemos de que existe otro tipo de gobierno, ha generado ya el despierte social, es decir, ya se han expuesto todo este tipo de bandas criminales. Ahora, ahí viene una disyuntiva. ¿Está descontrolado el Estado ante estos delincuentes o ante estos carteles internacionales? Se está viendo que sí. Hay un descontrol, están siendo rebasados. Ojo, que no se entienda que el gobierno anterior controlaba de una manera a fronte, porque el control también puede ser mencionado, puede ser entendida como una adhesión a los crímenes, a los criminales o a los actos criminales que generaban ellos, eran como cómplices, trabajaban desde ahí. Hoy en día que existen otro tipo de direcciones, bueno, está el desafío. Entonces, la dinámica y la conducta delincuencial de estas personas o de estos clanes es golpear primero para hacer denotar de que sí existen ellos. Y habiendo generado ese primer acto, hacen y desafían a las fuerzas del orden. Entonces ellos están en una etapa del desafío, porque están fortalecidos, son estrategas, tienen armas, tienen terreno, tienen gente. En pocas palabras, son empresas de delincuentes que generan poderes que desafían al Estado boliviano. Hoy en día nos encontramos ante ese desafío. Y son tan, no podemos decir, sinvergüenzas incluso, porque no tienen vergüenza alguno. Y fíjese usted que a través de esos actos, a nosotros como ciudadanos nos están eliminando o quitando un sentido muy importante que es del ser humano. Y es el sentido de la sensibilidad. Antes, cuando nosotros veíamos noticias donde habían secuestros, el ciudadano se sorprendía. Hoy en día, que para viendo hasta decapitados, perdón la palabra en los medios, secuestros y muertes inusuales o muertes insensibles, dan lugar a que el ciudadano ya empiece a normalizar este tipo de actos y este tipo de hechos delictivos. Entonces, la delincuencia entra a través de lo que se ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, a penetrar psicológicamente al ciudadano de que ya va a ser normal de aquí para adelante la delincuencia. Y al hacer normal de aquí para adelante la delincuencia, ojo que esto es muy fuerte lo que le voy a decir, van a hacer creer de que se tienen que sentir más protegidos con el delincuente que con el Estado. Y es ahí donde empiezan a aparecer otros tipos de carteles donde reemplazan a la seguridad del Estado por la inseguridad y por la delincuencia.
Entonces, y eso existe en Ecuador, eso existe en Venezuela, esas bandas criminales que, por ejemplo, en un barrio van y cobran a las venteras para generarles seguridad, y el día que no les pagan, por ejemplo, ya aparecen con su tienda saqueada. Cuando usted hablaba de esto de que tenemos que convivir o nos tienen que hacer creer que tenemos que convivir y que es normal, pero además el hecho de que ya tenemos que pedir protección al propio delincuente, se me viene a la cabeza y suena un poquito medio feo, pero tengo que compartirlo. Se me viene a la cabeza el Chapare. Y aquí quiero preguntar, ¿qué rol juega el Chapare en este momento y sus protagonistas del Chapare frente a la ola de inseguridad que se genera en Santa Cruz fundamentalmente, pero también en el resto del país? No, el Chapare vino siendo un territorio fuera del alcance de la administración del gobierno, siendo parte del Estado como territorio, población, pero no existe un gobierno allá. Entonces ellos son como la especie de una élite de coordinación con la delincuencia. Es como un estado mayor de la delincuencia. Y es fuerte lo que estoy diciendo, porque así es lo que se ve y es así como la gente lo cataloga. ¿Por qué? Porque no existe una presencia de seguridad de parte del órgano del Estado. Si bien existen cuarteles como el regimiento por el lado de Chipiriri, pero esos que están destinados allá están siendo sometidos. En estos últimos meses, como unas 5 veces entraron al cuartel, a ver si habían armas, a ver si habían agentes de inteligencia. No existe respeto. Y esa muchedumbre del Chapare, esa parte que no son muchos, tienen la osadía de entrar a un regimiento militar para poder ver cómo están trabajando. ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde queda la institucionalidad del Estado boliviano a través de sus representantes? O a través de los cuarteles mínimamente. Entonces, si vemos esa falta de respeto, de apronte en contra del Estado ante una unidad militar, ¿qué podemos estar esperando nosotros en esas fronteras desprotegidas? Donde también existen cuarteles militares, donde también existen policías, pero están sometidos. Porque todo lo que hemos venido viendo en el tema de esta ola de delincuencia con los sicariatos, con matar a uno que forma parte de las filas del cuerpo de seguridad como la policía, como ha sido el subteniente, eso es pues un apronte y es un desafío. Eso es decirle al Estado, no te tengo miedo. Eso es decirle al Estado, echémosles cuando vos querrás, yo estoy aquí. Entonces ya es un desafío en el cual el gobierno debe actuar. Debe actuar con la fuerza que tiene como instrumento otorgada a la policía, como también ante la justicia. Pero hay que demostrar seguridad, y la seguridad no se ha venido demostrando viendo todos estos últimos acontecimientos que hemos visto. Así como hablamos de los de allá, me refiero al Chapare, me gustaría también que hablemos de los de acá, ¿no? Porque acá en Santa Cruz se hizo una promesa, policía departamental. Entiendo que se está trabajando en ese sentido. Hoy, yo no sé si lo voy a decir, tal vez se justifica, ¿no?, la promesa de policía departamental, pero también el cumplimiento de la misma. No está normado. Habrá que buscarle de repente de alguna forma. ¿Cómo se puede trabajar desde Santa Cruz en temas de seguridad ciudadana para combatir el crimen sobre la base de la propuesta de la Policía Departamental? La seguridad ciudadana es bien amplia, ¿no? Y como Secretaría de Seguridad Ciudadana, no solamente es abocarse en el ámbito de la policía, que también ahí vienen las malas interpretaciones, porque eso no significa que va a haber una policía paralela. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde años atrás, gestiones como la de Rubén, desde que era prefecto, gobernador, e incluso me atrevo a mencionar el mismo Camacho, pero ya no me atrevería a mencionar el tipo de gestión, pero la Secretaría siempre existió. ¿Y esa Secretaría en qué consiste? La Secretaría de Seguridad Ciudadana consiste en un ámbito administrativo que está para coadyuvar, colaborar, coordinar con la Policía Departamental. En el tema, por ejemplo, de las dotaciones de vehículos, en el tema de las motocicletas,
Entonces, en el tema de la logística que tiene que tener la policía, por lo menos con sus colchonetas y demás cuestiones, porque existen requerimientos. Y no solamente es con la gobernación, sino también está de acuerdo a ley y conforme a lo que manda, son las alcaldías que deben dotarle a la policía todos aquellos instrumentos logísticos para poder coadyuvar ante el crimen. Hoy en día no se está viendo resultados de una coordinación coherente. Esperemos de que la gobernación genere lo que viene a ser lo que manda la ley. Y lo que manda la ley es el tema del Consejo de Seguridad Ciudadana. Tengo entendido de que están generando los preparativos y las coordinaciones para poder ver ese tema. Y yo creo de que existe una esperanza y existe una correlación a lo que no era antes. Fíjese usted, y lo digo con conocimiento de causa, antes, por ejemplo, las asambleas departamentales, cuando se le pedía una petición escrita, oral, al comandante de la policía, no le daba la gana de rendirlo. Hoy en día ya por lo menos se ve de que ya existe una coordinación en los medios de comunicación que se los ha visto, y a través de ese tipo de intención de voluntades, yo creo que ya tenemos que pasar a los hechos ya. Por lo menos ya se vio una imagen de coordinación, a lo que no se veía antes en las anteriores gestiones. Uno, porque el gobernador era en contra del gobierno. Y el gobierno, con tal de hacer quedar mal la gestión, a sus fuerzas o a sus jefes policiales les prohibía para poder coordinar acá. En esta ocasión vemos de que por lo menos ya en varias veces hemos visto al comandante de la policía con el comité cívico para coordinar. Eso no se veía antes. Ay, que hubiera estado pues el comandante de la policía coordinando con el anterior presidente del comité cívico en el anterior gobierno, ya lo hubieran cambiado de destino ya. Hoy en día por lo menos ya hay una especie de tolerancia, hay una especie no tolerancia, de responsabilidad más que todo de lo que no había antes, para poder decir, bueno, existe un problema tan grande que nos afecta a todos, debemos trabajar todos juntos. Ya, todo hemos visto hasta el momento en imágenes. Ahora lo que la gente quiere ver, hechos. Y los hechos tienen plazos cortos. Ya la gente no va a estar tolerando solamente los muestreos de imagen. Ya la gente va a estar cuestionando la falta de acciones. Y estas faltas de acciones ante esta situación puede ser bien condenable. Seguro que sí. Me imagino que, como usted decía en el tema nacional, el Estado debe actuar con la fuerza que tiene. También las autoridades locales deberían actuar y mostrar resultados con las competencias que tienen. En este caso usted ha mencionado el Consejo Departamental. Volviendo al tema nacional, porque parte de allí, ¿no? Todo. ¿Qué esperamos este 6 de agosto? Coherencia, decía don Jorge Santiesteban. ¿Cómo estará el gobierno de Rodrigo Paz después de 6 de agosto, cuando pareciera quedarse solo? Se le fue Samuel, no vive o no convive muy bien con Tuto. En lo político, ¿qué norte cree usted que puede tomar el gobierno ahora en este 6 de agosto? Bueno, primero que el presidente pretender generar una gobernabilidad para tener exitosa gobernanza o una aceptable gobernanza ante la sociedad, no es hacerlo solo. Necesita de diputados, necesita de senadores, necesita de alcaldes, necesita de gobernadores, porque todos ellos manejan la cosa pública. ¿Por qué le digo de diputados y senadores? Porque para transformar este famoso estado tranca que tiene un andamiaje normativo, jurídico, de puras leyes, es pues con leyes y es con senadores y diputados. Hay varias leyes que tienen que cambiar, tienen que reformar para llegar al objetivo del 50-50 que es parte de su plan de gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, él solo no lo va a poder hacer. Vemos a un Tuto Quiroga que
critica algunas acciones del gobierno. Vemos a un Samuel Doria Medina que semanas anteriores o días pasados, mejor dicho, decidió apartarse de Rodrigo. Pero aquí el tema es el siguiente: ellos no son los que tienen la votación, tendrán sus diputados, pero Rodrigo tiene que trabajar con los diputados. Si bien existe una bancada que son de diputados en el formalismo político institucional que es en la Cámara de Diputados o Senadores, debe tener la capacidad política de trabajar directamente con los jefes de bancada. Esos jefes de bancada deben tener la coherencia o no de generar aceptación o generar una agenda legislativa para el pro de la profundización de las autonomías departamentales en un caso, para en pro y la profundización de la estabilidad económica con la institucionalidad de varias instituciones como la de YPFB, por ejemplo, en la reingeniería y reinfraestructura, y sobre todo en la salud, en la seguridad ciudadana, pero eso es con leyes, porque no nos olvidemos de que hoy en día el Estado boliviano tiene un andamiaje jurídico, político, ideológico que ha dejado el MAS y que eso es lo que no permite avanzar. Ese Estado ancla, ese Estado tranca que le dice Rodrigo, es el que deben cambiar y es con diputados, senadores, coordinación de jefes de bancada para poder generar una ley o para poder generar, mejor dicho, una agenda legislativa en pro de Bolivia. Yo creo que de ahí debe partir también, como también con los gobernadores y las alcaldías, porque son parte del Estado y son parte de un mecanismo de generarle resultados a una población que hoy en día está exigiendo varias cosas. Para ser honestos, creo que hay una intencionalidad en ese sentido, ¿no? De coordinar con las gobernaciones, no con todas, la del Chapare o la de Cochabamba está siendo un poquito así apartada, creo, ¿no? Pero bueno, son asuntos políticos, ojalá que puedan zanjar diferencias. De hecho, el propio gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, no fue a la reunión de gobernadores cuando se lo convocó, se automarginó prácticamente, ¿no? ¿Planes para el feriado de agosto? ¿Viaja? ¿Se queda en la ciudad? En familia. Nos Acá sorprendí, no ¿no? Sí. No. Primero que el estado de las carreteras medio que no están tan seguras, digamos. Ya. ¿No? Entonces preferimos nomás quedarnos en casa, en familia, disfrutar con la hija, con la esposa. ¿Usted participa de los desfiles cívicos por algún motivo? ¿Alguna institucionalidad de repente por allí? No, voy a participar en el desfile cívico de Cotoca. ¿En Cotoca? Así es. ¿Por qué en Cotoca? Porque No me diga que vive en Cotoca. no vivo en Cotoca, pero yo presto servicios en Cotoca. Ah, ya. Con la alcaldía. Ah, ya. Entonces, bueno, de consultoría externa. Pero Cotoca es un municipio en la cual me está tocando desarrollar y me está tocando ver la administración en la cual es muy interesante. Existen autoridades que le están poniendo el hombro. Y el día miércoles, jueves 6 de agosto, vamos a estar presentes con el municipio de Cotoca, acompañando al alcalde, a los secretarios, a los concejales y estar con la gente. Perfecto, me alegra. Hágale llegar mi saludo a mi amigo Cucho Zamora y también al alcalde, por favor, lo esperamos pronto por acá para que pueda con todo hablar gusto, de los temas que hacen a los cotoqueños. Tenemos seguidores en Cotoca también. Qué bueno. Siempre es un gusto conversar con usted, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Seguidores del titular, hemos conversado con el doctor Jorge Santiesteban el día de hoy sobre los temas que hacen a la coyuntura política nacional. Lo invitamos a compartir esta entrevista. Si desea dejar sus comentarios, hágalo en el marco del respeto. Que tenga buenos días. Permiso.